Este es un viejo plato reloj al que vamos a devolver el uso y cambiar de aspecto. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! En la intro ya os he presentado el soporte sobre el que vamos a trabajar en el vídeo de hoy, pero os cuento que podréis realizar el mismo trabajo que veremos en el vídeo de hoy en cualquier otro soporte, una base de madera, incluso una base de cartón. Y también he visto en algunos vídeos en YouTube cómo realizarle un agujerito a un plato de cerámica como este para convertirlo después en reloj. Si queréis hacerlo sobre un soporte que ya tengáis en casa, os invito a que busquéis o tecleéis en Google una búsqueda de cómo realizar un agujero a un plato para convertirlo en reloj y seguro que os aparecen millones de opciones. Dicho lo cual, lo primero que voy a hacer sobre este soporte es pasar un algodón impregnado en alcohol para limpiar la posible grasa que tenga la superficie y retirar impurezas. El plato tiene una impresión perfecta, va a ser imposible retirarla, pero sí que podemos lijar un poquito la superficie a ver si de esa manera conseguimos darle cierta porosidad y adherencia a la superficie. Y después nos tocaría retirar ese polvillo generado en el caso de haber lijado la superficie. A diferencia de en otros trabajos, voy a comenzar con la decoración que le vamos a hacer a este trabajo sin imprimar o preparar la superficie previamente. Voy a trabajar con diferentes materiales y creo que van a agarrar mejor a la superficie si previamente no le he dado ninguna mano o capa de pintura que pueda levantarse después. Y lo primero que voy a realizar es la decoración del centro del plato. Me voy a ayudar para ello de un stencil. He escogido este con una filigrana muy bonita. Delimito la zona que quiero grabar en el plato, o al menos no se ensucie en demasía. Y voy a utilizar pasta de stencil o una pasta de textura para darle volumen y que se quede marcado el relieve de esta plantilla. Como la superficie tiene forma, es muy difícil ajustar muy bien la plantilla. Es por ello que tengo que ir presionando muy bien a la vez que voy repartiendo esta masilla con una espátula. Y así evitaré que la masilla se cuele por las rendijas del diseño. Vamos, que hay que hacer un poquito de virguerías. Si vuestra superficie es plana, muchísimo mejor. Intento que la superficie quede lo más lisa e igualada posible, levanto la plantilla y antes de dejar secar este diseño, retiro con una toallita húmeda las zonas que se han manchado con la pasta. Es muy importante respetar los tiempos de secado para que con la manipulación no metamos el dedito y estropeemos los trabajos que vamos realizando, ya que ahora voy a continuar realizando el mismo proceso con un stencil de números. Simplemente voy a marcar el 12, 3, 6 y 9 con esta fantástica plantilla chiquitita en la que aparecen diferentes tamaños de números. Escojo el mediano y ¿qué he apañado? El 1 y el 2 pegaditos. Muy sencillo. Realizaremos el mismo proceso con el resto de los números, extendiendo la masilla, levantando la plantilla con cuidado y dejando secar entre cada manipulación. He terminado la parte de relieve grabado con plantillas y estuco y ahora vamos a seguir decorando. Podemos utilizar cualquier cosa que se nos ocurra o que tengamos. La zona central no la voy a decorar más para evitar que después las agujas del futuro reloj se enganchen. Pero para simular los números que no hemos marcado, me decanto por esas pequeñas piezas que imitan maquinaria de relojes que podemos realizar con diferentes pastas. Pasta de papel de secado al aire, pasta tipo foamy, que es por la que yo me decanto en esta ocasión, e incluso realizar piezas con resina de secado rápido. Y por supuesto también tengo estas mismas piezas en madera y como veréis a continuación las vamos a ir mezclando.
¿Que no tenéis estas piezas? No son necesarias. Cualquiera que tengáis y dispongáis en casa. Veréis que el resultado siempre va a ser súper original. Botones, piezas de goma eva, por ejemplo números troquelados, o este mismo tipo de piezas troqueladas que ya utilizamos en la caja de estilo steampunk hace unos meses. Cualquier chipboard que tengamos. Como el plato es de cerámica y yo no quiero darle mucho más peso, voy a utilizar la Magical Light Clay de Paraes, esta masa tipo foami o goma eva, muy blandita y muy ligera, que seca al aire y que ya he utilizado en proyectos anteriores y que a mí me va genial. Pero podéis utilizar cualquier otro tipo de marca que tengáis. Muy sencillo, damos calor a la masa, rellenamos el molde y sacamos. Dejamos secar un par de minutos esta pieza, más que nada para que nos permita manosearla y manipularla a continuación y no estropearla. Y haremos tantas como creamos necesarias. Como adhesivo para las diferentes piezas y materiales voy a utilizar pegamento tipo block o silicona fría. Para no equivocarme y mover mucho los números, que el reloj sea exacto, simplemente coloco la pieza que va a simular un número, la arrastro en su perpendicular y allí donde va a ser el lugar que ocupe, lo pego, extendiendo una pequeña capa en la superficie y adheriendo después a la loza. Presionamos un poco cada pieza y dejaremos secar bien y actuar este tipo de pegamento antes de continuar con la manipulación de la pieza. Iré repartiendo diferentes molduras a través de los números e incluso mezclando los chipboard de madera con las piezas que hemos modelado con pasta de goma eva. ¿Qué os está pareciendo el vídeo tutorial de hoy? Espero que os esté gustando. Y si es así, os recuerdo que podéis regalarme un dedito arriba. Y si no estáis suscritos y sois nuevos por aquí, podéis hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Si al lado activáis la campanita de las notificaciones, os llegará un mail cada vez que yo suba una de mis locuras por aquí al canal. Y tanto si sois nuevos como si sois de los que lleváis ya un tiempecito acompañándome, a todos, muchísimas gracias. Y como soy un culo inquieto, no me decidía a dejar el plato así simplemente, así que he realizado unas molduras con otro molde y el mismo tipo de pasta y las vamos a colocar repartidas en las 4 esquinas que quedan sin cubrir de la parte central del plato. Este va a ser un trabajo un poco ecléctico, pero yo creo que encajan bien. ¿Qué pensáis vosotros? Mismo proceso, hacemos las piezas, las dejamos secar un poquito y las vamos pegando en su lugar con silicona fría o con pegamento tipo block. Y dejaremos secar ya sí todas estas piezas bien, mejor de un día para otro, para que al seguir manipulándolas no se estropeen. Como he toqueteado mucho la superficie de la loza, de nuevo voy a pasarle un paño impregnado con alcohol para limpiar por lo menos esas zonas. Y a continuación ya sí vamos a utilizar un gesso o imprimación para toda la superficie. Voy a utilizar un gesso casero de color negro. Estáis viendo que el mío tiene ya su tiempo, pero sigue en perfectas condiciones, no huele y no está seco. Y lo voy a extender ayudándome de un pincel de cerdas duras para llegar bien a todos los recovecos que han quedado entre las diferentes piezas que hemos modelado, los stencil, etc. Y a continuación de una esponjilla para intentar dejar una superficie homogénea sin mucha marca. Extendemos bien, pequeños toquecitos y a continuación golpecitos con la esponja por encima. También podríais utilizar un gesso blanco si le vais a dar otro tipo de decoración. Una imprimación buena. La fórmula de este que estoy utilizando yo es una porción
la cantidad que vosotros deseéis de pintura negra y el 50% de esa porción de cola blanca, una buena cola de carpintero, y el 50% de maicena, polvos de talco o yeso. Cualquiera de las tres opciones nos servirían para hacer una imprimación lo suficientemente correcta y de calidad como para realizar este tipo de trabajos. Y por supuesto, mezclar muy bien todos estos ingredientes antes de utilizarlos, para conseguir la textura homogénea que tiene una buena base o imprimación. Terminada de extender la primera mano o capa, vamos a esperar a que seque y le voy a extender una segunda para terminar de cubrir bien toda la superficie, que quede lo más homogénea posible. Y para rematar bien nuestro trabajo, también le extiendo esta capa por los bordes del plato y hacia la parte posterior. No llego a cubrir toda la zona, con la mitad será suficiente. A partir de aquí, los siguientes pasos los realizaré tanto en el frontal del plato como en la zona posterior que acabamos de pintar. Para continuar con la decoración voy a utilizar diferentes pinturas acrílicas en tonos azules. Una Chalk Paint en azul marengo, un azul tipo Prusia, otros más vintage y alguno tipo bebé. Los coloco en una paletina de papel y con una esponja voy a ir extendiéndolos sobre la superficie a pequeños toquecitos, sin impregnar en exceso la almohadilla para no dejar mucha carga de pintura sobre el plato, o bien descargando previamente. Voy a ir haciéndolo, como ya sabéis y me habéis visto en muchas otras ocasiones, un poco al tuntún, al libre albedrío, como va surgiendo, vaya. Cuando he terminado de extender el primer color o mezcla de colores, continúo dándole más luz o diferentes tonalidades, mezclando otro de los azules que tengo en la paleta. Así hasta conseguir una base de trabajo que me guste. Se van resaltando o realzando todas las figuras que hemos pegado en nuestro plato, así como los stencil que hemos realizado en relieve. Tampoco trabajo mucho esta superficie, voy a terminar realzando todas estas piezas con pintura acrílica en color blanco y realizando el mismo proceso que hasta ahora, con una nueva esponjilla o un trozo viejo de esponja o tampón que tengáis por ahí y pintura acrílica blanca, descargando bien, vamos a ir pasándola por toda la superficie, incidiendo más o insistiendo en esas piezas que queremos resaltar, hasta conseguir una superficie a nuestro gusto. Y para dar un último toque de luz, a pincel seco, mismo sistema, pintura acrílica blanca, realzaremos esas piezas con pequeñas pinceladas por encima. Podríamos seguir insistiendo y dándole diferentes acabados a este trabajo, pero no va a ser el caso porque este plato ya tiene dueño y va a ir para una cocina que está decorada en blancos, azules y grises. Así que
voy a evitar el utilizar colores y pátinas metalizadas, pero las admitiría perfectamente, como por ejemplo un plata, un cobrizo, dorados. Ya sabéis lo que me gustan a mí estos colorines, pero no, me voy a abstener y simplemente voy a darle un puntito extra de color a todo el borde con una pátina azul, para que esa zona destaque un poquito. Y como siempre, manchamos el dedo y extendemos. Antes de colocar la maquinaria debemos proteger nuestro trabajo. Podéis utilizar un barniz en el acabado que más os guste, por ejemplo en spray, o como en mi caso un barniz tradicional en acabado mate. Le he extendido 2 capas con un pincel suavecito para que no deje mucha marca, dejando secar bien entre capa y capa. Y ahora ya sí vamos a poder colocar nuestra maquinaria. Llega la hora de darle vida y uso a este plato. ¿Y cómo? Utilizando una de las maquinarias que me enviaron desde Panda Hall Selected. Por si no lo recordáis, venían 2 maquinarias y un montón de agujas diferentes. Voy probando distintas opciones. Me doy cuenta que las agujas de color negro con este fondo se ven poquito. Destacan más las rojas. Pero me gustan más aquellas que tienen filigrana, torneadas. Vamos, que creo que pegan más con el diseño que le hemos dado a este plato. Así que me decanto por colocar una de las 2 maquinarias que nos enviaron y pintar las agujas que más me gustan, utilizando pintura acrílica Chalk Paint en color rojo. Y así evitamos el tener que darles imprimación a las agujas metálicas. Mirad cómo han quedado en un rojo vino o cereza las 2 agujas principales, hora y el minutero. Y para el segundero, algo que destaque, la he dado una capa pátina azul del borde que utilizamos en el plato por encima. Ya solo nos queda colocar nuestras agujas, una pila y que se haga la magia. ¿Qué os ha parecido el trabajo de hoy? Espero que os haya gustado o al menos entretenido. Como os decía anteriormente, ya sabéis que todos estos proyectos que comparto con vosotros en el canal tienen la intención de inspiraros y daros ideas para los vuestros. Y espero que así sea. Estaré encantada, como siempre, de leer vuestros comentarios y opiniones. Y si vosotros le hubierais hecho alguna otra cosa o cambio de decoración. Bueno, familia, me despido. Nos veremos a la menor brevedad posible con un nuevo y bonito tutorial. ¡Chao!